buenos días a todos. Hoy es martes, día 30 de agosto. Sí, todavía estamos en agosto. Aunque ya hay mucha gente que ha vuelto a casa y que vuelve al trabajo después de unas, sin duda, merecidas vacaciones, pues todavía estamos en agosto, ¿eh? Así que hay que seguir adelante. Bien que estemos en actividad ya recuperada, bien que todavía permanezcamos, porque hay gente inclusive pues que prefiere septiembre, que es más tranquilo, pues para salir o para hacer otras actividades, ¿no? Así que sea como fuere, lo cierto es que Dios nos habla cada día y que Dios no se va de vacaciones. Al contrario, permanece con nosotros siempre, siempre. Dios nunca te deja. Dios te ama siempre, en todo momento, con toda la intensidad que Dios puede amar, que es la total e infinita. ¿eh? Yo merezco, no, pero Dios te ama. Esa es la cosa, ¿no? Aunque no lo merezcamos, ¿eh? Porque no se trata de merecimiento, sino de gratuidad, gratuidad. Gratuitamente Dios te ama, sin esperar nada a cambio, aunque desearía la reciprocidad, claro, como a todos, ¿eh? Aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y por contra recibe tantas ingratitudes. Le dijo Jesús, en el Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita María de la Coque, ¿no? Que no nos lo pueda decir a nosotros, que le amemos de verdad, y no solo de boquilla, sino con el corazón, enteramente. Evangelio de hoy, Lucas 4, 31 al 37. Comenzamos hoy a leer el Evangelio de Lucas, que continuaremos los días laborables del tiempo ordinario hasta el final del año litúrgico. Jesús cura a un endemoniado. Los asistentes le preguntan por su palabra, a la que perciben dotada de autoridad y poder. O sea, lo que habla, lo vive, lo que habla, lo cumple. La palabra del Señor tiene poder salvador. Los cristianos de confesión católica, por oposición a los cristianos de confesión protestantes, damos mucha más importancia a la presencia real del Señor bajo las especies del pan y el vino. Pero el Señor, como enseña el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium número 7, está también presente en su palabra, sin aminorar en nada la densidad de su presencia en el sacramento eucarístico. Es necesario que nos acostumbremos a valorar mucho más su presencia en la palabra, pues escuchar y acoger la palabra del Señor es también recibirle a Él, o sea, comulgar con Él, no solo cuando nos acercamos a recibir la comunión, el pan eucarístico, ¿no? Cristo, verdaderamente en su totalidad, ¿no? Que se nos da, se nos entrega, sino también cuando escuchamos la palabra de Dios, la interiorizamos y la dejamos realmente sembrar en nuestro corazón y en nuestra vida. En fin, rechazado en su pueblo Nazaret, Jesús va a Cafarnaúm, habla con autoridad a la gente y despierta la admiración de todos. Los contemporáneos de Jesús unían lo físico y lo espiritual. La causa del mal de una persona, corporal, anímico, espiritual, la atribuían normalmente al espíritu del mal. Sea cual sea el origen de estos males, Jesús libera a toda la persona, a toda, cuerpo y alma. A veces le cura de su enfermedad, otras de su posesión maligna, otras de su muerte y sobre todo de su pecado. Hay una visión integral de la persona, de sus males y por tanto también de su salvación. El Señor resucitado quiere seguir liberándonos a nosotros de nuestros males. ¿Cuáles son nuestros demonios particulares? ¿Cuáles son nuestras esclavitudes? Envidias, miedo, depresiones, egoísmo, materialismo, el carácter, ese carácter que tengo. Jesús está siempre dispuesto a curarnos. Cuando se nos dice, al invitarnos a comulgar en la misa, que Él es el que quita el pecado del mundo, entendemos que nos quiere totalmente libres, en el sentido más pleno de la palabra.
pero también quiere que colaboremos con Él en la curación de los demás. La fuerza curativa de Jesús pasó a su comunidad, por eso Pedro y Juan curaron al paralítico del templo en nombre de Jesús. La Iglesia, sobre todo por sus sacramentos, pero también por su acogida humana, por su palabra de esperanza, por su anuncio de la buena noticia del amor de Dios, debería estar curando males y posesiones de todos, repartiendo esperanza, liberando de esclavitudes, venciendo al mal, ¿no? La gente se asombraba de la autoridad con que hablaba Jesús, que tenía poder hasta para expulsar demonios. Y es que Jesús es el Hijo de Dios. No predicaba de oídas, no le enseñaba a la gente historias aprendidas en una escuela rabínica, sino que Él mismo era la palabra de Dios hecha carne. La lectura nos puede llevar a preguntarnos de qué manera presentamos el Evangelio y con qué autoridad hablamos de Él. ¿Conocemos a Dios de primera mano o de oídas? ¿Solo de oídas? ¿Hemos experimentado el amor que tratamos de predicar o solo nos lo han contado? ¿Ponemos a los pobres y descartados en primer lugar como nos pide el Señor? Sin la autoridad que da a encarnar el Evangelio, nadie nos oiría. Nadie. Pero que se queden con Cristo, porque yo no soy el importante, aunque transmita la palabra, ¿no? Pero el importante es que quede Jesús, no José Juan, que quede el Señor. Eso es lo importante. Lo demás, pues pasa, ¿eh? Y si soy un instrumento válido en sus manos, bendito sea Dios siempre, ¿eh? Y si soy un estorbo, pues que Dios me barra. Eso, así de claro. Bueno, hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Juana Jugán, la fundadora de las Hermanitas de los Pobres. También se dedican a los ancianos. Digo esto porque hace poquitos días, el 26, celebrábamos a Santa Teresa Jornet e Ibars, que es la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Y esta es la fundadora de las Hermanitas de los Pobres. Juana Jugán nació en la aldea francesa de Petit-Coire, un pequeño puerto de pesca cerca de la localidad de Cancale, el 25 de octubre de 1792. Hija de Joseph Jugán, de oficio pescador, era la sexta de 8 hermanos, 3 de los cuales murieron al poco después de nacer. Tras la desaparición de su padre en un viaje a Terranova, cuando ella aún no había cumplido 4 años, su madre, Marie Aurel, desempeñó varios trabajos mientras esperaba el retorno de su marido. En un ambiente marcado por la Revolución, con la prohibición de celebrarse el culto, Juana comenzó a participar de la fe cristiana gracias a su madre y al resto de mujeres de su aldea, e hizo la primera comunión tras la firma del Concordato de 1801. A los 16 años fue contratada como ayudante de cocina en Saint-Coulomb, en una casa propiedad de la vizcondesa de Cheux, para quien trabajó varios años. Su tarea era acoger a los mendigos que acudían a la casa en busca de ayuda y visitar con la vizcondesa, o en su nombre, a aquellos ancianos y pobres que vivían solos. A los 24 años, un joven marinero de Cancale, que ya lo había intentado unos años antes, le pidió de nuevo matrimonio, pero Juana lo rechazó. Dios me quiere para él, me guarda para una obra que no es conocida, una obra que aún no está fundada. En 1817 se fue de Cancale hacia Saint-Servan, villa unida a Saint-Malo, desde 1867, donde comenzó a trabajar en el Hospital de Rosés como ayudante de farmacia. Su labor no solo se centró en la atención a los hospitalizados, sino que también empezó a recorrer los barrios pobres. Ese mismo año entró a formar parte de la Orden Tercera del Corazón de la Madre Admirable, fundada por San Juan Eudes. En 1823, tras 6 años,
de trabajo en el hospital, abandonó el puesto a causa del agotamiento y fue recibida en la casa de Marie Lecoq, donde estuvo 12 años dedicada a la oración y a la ayuda a los pobres. En esa época se afilió a la Tercera Orden de las Hijas del Sagrado Corazón. En 1835 falleció Marie Lecoq y poco después Juana, junto a una amiga, Françoise Aubert, alquiló un apartamento en el número 2 de la calle del Centro, en Saint-Servan, donde continuaron ayudando a los pobres. En invierno de 1839, Juana se encontró a una anciana ciega y enferma, Anne Chauvin, y la llevó a su casa, donde la atendió y acostó en su propia cama. Poco a poco fueron llegando a su casa más mendigos y recibió las primeras ayudas para atenderlos. 3 jóvenes se unieron a Juana en la tarea, formando el germen de la futura congregación. En mayo de 1842, la pequeña asociación determinó sus reglas de vida y trabajo inspiradas en la regla de los hermanos de San Juan de Dios, y Juana Jugan fue elegida superiora en presencia del abad Auguste Lepayère, vicario de Saint-Servan, quien les ayudó a organizar la congregación. Asimismo, adoptaron el nombre de Siervas de los Pobres. Bueno, podíamos continuar muy largamente. Lo cierto es que Juana Jugan dejó la responsabilidad dentro de la institución, lo que significaba abandonar la colecta y el contacto con los benefactores. Fue relegada al noviciado de Les Tours, en Saint-Père, y allí pasó los últimos años de su vida, ocupada en las tareas de la casa y acompañando a las novicias, hasta que falleció el 28 de agosto de 1879. Su tumba se encuentra en la cripta de la capilla de la Casa Madre, en Saint-Père, y es visitada por numerosos peregrinos, junto a su casa natal en Cancale y a la casa de Saint-Servan, donde atendió por primera vez a una anciana. Juana Jugan fue beatificada el 3 de octubre de 1982 por el Papa Juan Pablo II y después también fue canonizada el 11 de octubre del 2009 por el Papa Benedicto XVI en el Vaticano. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa María de la Cruz o Santa Juana Jugan, la fundadora de las Hermanitas de los Pobres. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.